Muy atentos, hemos estado aquí en Red Más Internacional durante los últimos días haciendo seguimiento juicioso a estas elecciones en Francia. Hoy podemos decir que los pronósticos se cumplieron y que ahora ya Emmanuel Macron es ese nuevo presidente de los franceses. Pero ¿qué viene de aquí en adelante? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué está fácil, qué no tanto? Vamos a hablar de este tema con Philippe Bohland, quien fue delegado de Emmanuel Macron en América Latina, ciudadano francés además, y director de la revista Geek Junior. Bienvenido, Philippe, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paula. Sí, uno de los delegados, porque hay varios. Porque son varios delegados. Es un movimiento bastante joven, es decir, que ya tiene un año y un mes, no más. Bueno, ganó Macron, eso ya es un hecho, pero los resultados, la verdad, sí dejan mucho como para leer entre líneas, porque bueno, se habla de una abstención del 25%, la más alta desde 1969, votos en blanco y nulos del 11%, que también entrega un porcentaje muy grande. ¿Esto qué nos dice? Que hay una Francia dividida, que quisieron manifestar su negación a votar o por Le Pen o por Macron, absteniéndose o dejando el voto en blanco. Bueno, el primer choque fue al nivel de la libido y del ego, un presidente que es menor que yo. Es decir, que la mayoría de los franceses... Punto importante, sí. Eso fue importante. Lo que vemos es que sí, la abstención fue importante, pero no hay que alarmarse. Estamos hablando de 75% de gente que fueron a votar. Si tendríamos esas cifras en América Latina, creo que estaríamos felices. Vemos también que las embajadas de los franceses del exterior fueron a votar masivamente. Por ejemplo, Bogotá tuvo 7% más en segunda vuelta. Eso quiere decir muchas cosas. Lo que vemos es que sí, Francia siempre ha sido un país dividido. Entonces, nosotros hemos conocido cohabitación, entonces con presidente de derecha, primer ministro de izquierda, y podían cohabitar y trabajar en conjunto. Entonces, eso no es una novedad. Vemos que la ventaja es que es el partido que llegó de primeras en la primera vuelta que gana las elecciones. Sí. Es decir, que muchos pensaban que Marine iba a llegar de primera desde el inicio. Habíamos anunciado resultados mucho más importantes. Los sondeos acertaron sobre la victoria, se equivocaron un poquito. Hay una cosa que se ve que Macron es un hombre muy enamoroso, muy enamorado, porque puso 66%, es decir, los años de su esposa. Eso sí fue maravilloso, un regalo fantástico que entregó. Pero mire, Philippe, vienen las elecciones parlamentarias, eso es ya ahorita en junio. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Cómo pinta ese panorama para que Macron pueda alcanzar una mayoría de los escaños en el Parlamento que le permitan hacer las reformas que él quiere? Porque el partido, como ya lo decíamos, es muy nuevo, tiene un año. Sí, tiene un año y todavía no tiene candidatos. Es decir, que estamos esperando miércoles por la noche o jueves por la mañana quién va a ser los candidatos. Lo que sabemos es que Marine Le Pen, está cambiando su partido, pero bajo los brazos porque no va a haber candidato para América Latina. El Frente Nacional no presenta a nadie en la zona. Ellos tuvieron un score muy bajo aquí en Bogotá de los franceses y los colombo franceses. 93% votaron por Macron. Repito, 93%. Y si hacemos sobre todo la región latinoamericana y Caribe, hablando de Estados Unidos también, estamos hablando de un resultado casi del 90% para Macron. De gobernar, es decir que no viene, es un movimiento, primero no es un partido, es un movimiento donde al inicio eran socialistas. Tenemos que recordar que, por ejemplo, una senadora de París y el alcalde de Lyon, dos socialistas, empezaron a iniciar este partido con Macron. Entonces ya tiene una base también con los ex de Dominique Strauss-Kahn, que no se pudo presentar por los chunchullos que conocemos en Estados Unidos. Entonces esta base, hay gente del centro que sí se unieron y que van a estar unidos justamente durante las legislativas, para las parlamentarias. Hay unos de derecha, porque en este momento él cambió los paradigmas que teníamos. Por ejemplo, un diputado está contra un lineamiento que le está dando el partido. Ayer estaba mirando una telenovela argentina y una diputada tenía que votar una ley contra el trabajo, pero su partido está en pro, él está en contra, entonces uno no puede ir contra el partido. Aquí sí. Lo que reprocha a Macron y mucha gente que si estamos en un partido, ¿por qué tenemos que seguir los lineamientos de todos? Tenemos que tener nuestro propio punto de vista. Entonces, esto va a permitir agilizar. Yo creo que este cambio, porque es significativo, es decir, que primero está joven, pero ya tuvimos Kennedy, tuvimos otros, Tony Blair, son varios. Pero es la primera vez que un movimiento en un año logra conquistar el poder. Eso es cierto y eso es bastante Y como digo, es el mismo que ganó la primera vuelta. Es decir, que si... Que la tendencia se mantuvo. Marine Le Pen habría ganado, Macron habría sido segundo, habría ganado Macron, pero no habría tenido el primer partido. Ahora este movimiento está fuerte. Pero mira, ha empezado a adelantar Emmanuel Macron algunas de las cosas que van a tener que ver ya con su gobierno en ejercicio. Una de ellas es que ha dicho que su gobierno va a estar conformado por 15 miembros, muchos menos que los de Hollande, pero que la mitad de esos 15 miembros van a ser personas que no vengan de círculos políticos. ¿Eso es bueno? Una mezcla
mezcla. Pero eso es bueno o eso por el... Claro, la gente dirá, eso es bueno porque no vienen viciados de lo que es la gente de la política, pero también qué tan traumático se vuelve en la práctica porque justamente no conocen la dinámica de la política. Bueno, Francia es un país totalmente distinto de Estados Unidos o de Colombia. Lo vemos, por ejemplo, el presidente toma el poder este domingo. Es decir, que en Estados Unidos es imposible porque cambian todo el mundo hasta el peluquero, pasando por el jardinero, que aquí hay unos funcionarios tecnócratas que se quedan justamente en el Palacio de Gobierno en los puestos claves. Francia todavía no, como Colombia, no es un país de contratistas, son gente de planta. Entonces ya va a tener todo un staff que se va a poner a la orden a la disposición de él. Eso es importante, es decir, que puede gobernar en una semana, que en Estados Unidos se necesita 3 meses, creo que después de haberse elegido ya toma el poder. Eso cambió. Segundo, de la sociedad civil sí aporta aire fresco, pero son los contratistas que vamos a tener de primer ministro. Un primer ministro es un contratista, lo vimos en el discurso que tuvo Emmanuel Macron, dijo que está al servicio de los ciudadanos, lo dijo tal cual. Es decir, yo estoy aquí para apoyar y al servicio de ustedes. Los ministros van a ser al servicio de una administración, dando lineamientos, dirigiendo, pero tenemos un staff detrás que ya existe, que ya está funcionando. Entonces, no es un problema. La mitad, vamos a ver quién va a estar el primer ministro. Yo tengo una apuesta y quiero decirle en línea que sería Anne-Marie Drac, me gustaría. Además, conoce Colombia, entonces sería una gran ventaja tener una mujer como primera ministra, pero eso lo sabremos el domingo. Al nivel de los diputados que se van a lanzar, entonces la mitad viene de la sociedad civil, entonces de ONGs o de grandes entidades, y la otra mitad sí son gente que ya tiene más la cancha política, pero que son abiertos a trabajar, como digo, sin tener las barreras de soy de derecha, soy de izquierda y no puedo pensar por mí mismo. Filipe, y para la Unión Europea, ¿qué representa esta victoria de Macron? Porque los vemos, la verdad, respirar bastante tranquilos. Pero es inmenso. 4 minutos de marcha para dictar su discurso con detrás justamente el Ode a la Alegría, que es el himno de Europa. Entonces, este símbolo fue tremendo. Lo que no vimos tanto son las banderas europeas en la posesión, pero en todos los mítines estaba mitad de banderas francesas, mitad de banderas europeas. Entonces, era el candidato que está llevando justamente un lineamiento 100%. Queremos una Francia fuerte, pero consolidando Europa. No, recordamos que con la CSA, entonces Francia con Alemania fundaron Europa. Ahora, con la salida de Inglaterra, que a mí me parece un beneficio, justamente Francia queda siendo el país fuerte a nivel táctico. Puede ocupar un puesto más protagónico dentro de la Unión Europea. Somos el país papá protector en este momento, somos los únicos que tenemos las armas tácticas. Es decir, que sin asustar, Francia tiene todavía 330 cabezas nucleares. Es decir, que somos un país que podemos proteger justamente Europa. Lo que ahora hay una protección no solamente militar, hay también una protección a nivel social. Francia es un país justamente que reprochamos mucho, que supuestamente hay muchos subsidios, muchos apoyos, muchas ayudas, pero Macron va a continuar con esta política social. Eso es importante justamente para mantener justamente ¿cómo se llama? El Estado fuerte. Lo que vemos es que de los nuevos soplos, de la nueva visión que van a ser esos líderes, porque como digo, están los funcionarios detrás, esos líderes que van a dar una nueva visión, es bueno que venga de un circuito que no es político tradicional. Muy bien, pues Filipe, queremos con usted tener ese primer brochazo de ese panorama que se ve venir ya con este nuevo presidente de los franceses. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias.